Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves que como ustedes ven cuenta ya ha regresado al programa con Nicole Rodríguez. ¿Cómo ha estado Nicole? Hola, ¿Cómo fue en sus muy asuntos? bien. He estado solucionando los asuntos, bueno, en parte por un viaje y otras cosas, pero ya estamos de regreso acá en el programa. Los echaba de menos, Seguro. ya quería estar. Sí, pues. Bueno, eso era lo que pasaba, que algunas personas creían que habíamos peleado, que habíamos... No, no, no. Simplemente estaba No, en viaje de asuntos de negocios, de su marido y otras cuestiones, y que estaba fuera del yo país, pero hay ya de regreso. algunas cosas mías. Solo dile a tus auditores que cuando peleemos se va a notar. Va a Sí, van, salir Troya, va a salir van a arder, fuego, van a volar los el platillos. programa va a aportar. Sí. Bueno, estimado amigo, antes que partamos con el programa, les quiero recordar lo que les recuerdo todas las veces. Voy a partir con el orden que lo noté aquí. Uno, el tema de Ignacio. Siempre parto con Ignacio en realidad, ninguna novedad. Que está necesitando la ayuda de todos nosotros, sus familias, digamos, para que puedan costear un proceso de salud que no termina de una vez por todas, sino que es un tema largo, la verdad. Y por eso que estamos con esto hace meses y meses y meses. Y así es la cuestión nomás y punto. Si a usted no le parece, ok, pero si le parece que es preciso apoyar, ahí está la dirección para que mande unos pesitos al papá. Ahí está la cuenta corriente del papá para mantener con vida, porque de eso se trata a Ignacio. Continúo con... ¿Con qué continúo? Bueno, ya que estamos en estas labores de ayudar, ¿por qué no ayudamos a la Unión de Amigos los Animales también? También merecen apoyo, ¿no? Sobre todo en una época en que todo el mundo se declara animalista, Nicole, pero todos hablan. Exacto. Todos se declaran ambientalistas, ecologistas, animalistas, pero nadie riega un macetero, nadie alimenta un perro, nadie mueve un dedo, puro bla, 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 bla. Bueno, aquí tiene una oportunidad de hacer algo concreto. La Unión de Amigos de los Animales es una organización de personas, no es una fundación, no recibe plata más que de la gente que es miembro, que se hacen miembros, socios de la asociación, para mantener a muchos gatos, perros, incluso tienen un chanchito, no sé qué otros animalitos que han sido recogidos en las calles, algunos en condiciones increíblemente trágicas, algunos perros quemados, gente que los ha quemado para divertirse. A ese nivel llega la perversidad de alguna gente. Entonces hay que alimentarlos, hay que cuidarlos, hay que contratar veterinarios, todo eso requiere plata. Entonces, o hágase socio de una vez por todas y ponga todos los meses una cantidad, o mande algo ahora, o mande una bolsa con comida. Unión de Amigos de los Animales, ahí los va a encontrar usted con los datos, pida para hacer transferencias, etcétera. Continúo con el flamenco, que ya saben que hay este jueves, como todos los jueves, un conjunto, pero ¿qué les digo? Eh, Se pasa bien, eh, usted reserva mesa y come, bebe, pica, hay muchos jamones, por algo se llama la casa del jamón, charcutine, todas esas cosas españolas, y sobre todo está el flamenco, que es un espectáculo para oírlo y para verlo. Además, este establecimiento está en Tenderini 171 y al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo, así que todo es seguro y cómodo. Y termino con mis libros que ya casi no van quedando. No he averiguado hoy día cuántos me quedan de cada cual, pero sí les digo que no son muchos ya. Deben estar, no sé, algunos quedan una docena, otros quedan 50. A ese nivel estamos para que usted sepa. Revolución, insurrección, tsunami, la Torre de Papel, envejezco, muérase, Julio César, etcétera. Y se acabó. Y ahora partamos como los programas que hacemos siempre con Nicole, con más información de la que es normal en los programas que hago yo solo. Y la primera información tiene que ver con lo que has estado tratando en el Consejo Constitucional. Para variar un poco, Fernando, el proceso, este segundo proceso se volvió a convertir en un enredo, porque finalmente no solamente se trata del texto en sí mismo, sino que de una serie de otros intereses y de otros niveles. Se trata de los pactos políticos, se trata de las futuras elecciones, se trata de los candidatos presidenciales. Imagínate que queda 2 años. Y a la vez también se trata del propio texto, se trata de la posición que va a tomar el gobierno. Entonces, este entuerto constitucional
vuelve a manifestarse porque el 7 de octubre el texto tiene que estar listo. Y entonces veníamos de algo, ¿no es cierto?, que se rechazó una de las enmiendas que supuestamente se iba a aprobar y se rechazó con las 4 abstenciones de Chile Vamos, que era que todo ser humano es persona, ¿no es cierto? Esa fue la que se rechazó la semana pasada, el viernes. Y mira el enredo. Hoy día, miércoles para nosotros, se aprobó con 33 votos a favor y 17 en contra del oficialismo que la ley protege la vida de quien está por nacer. Y acá todos hacen análisis distintos, porque el Chile Vamos con el Partido Republicano salió en conjunto, volviendo a inaugurar esta alianza de la derecha en el proceso constituyente que estaba tambaleando después de los rechazos del viernes, pero reinaugurando la unión de la derecha en el proceso constituyente, salen los consejeros del Partido Republicano y de Chile Vamos a explicar que se había aprobado, no solamente esta, otras que te voy a comentar, diciendo que finalmente Chile vuelve a proteger la vida de quien está, y digo de quien está por nacer porque ya les voy a explicar la diferencia. Y gente de Chile Vamos dice, bueno, esto no significa que se tenga que eliminar o que elimine las 3 causales que ya están aprobadas en la legislación chilena. Pero sale un consejero del Partido Republicano a decir que ellos siempre van a estar por la vida y por lo tanto no descartan efectivamente después impulsar una legislación en contra del aborto. Entonces es un enredo tremendo. Mira, ¿te acuerdas la segunda vuelta presidencial donde estaba José Antonio Kast, quien sacó la primera mayoría en la primera vuelta? Y estos eran precisamente los temas que enredaban la candidatura y que mucha gente finalmente decidió no votar por Kast o votar por Boric o abstenerse, porque estos temas valóricos enredan profundamente. Y aquí puntualmente con el texto constitucional tiene que ver con la protección de las personas, tiene que ver con la protección de la ciudadanía contra los poderes. Entonces se enreda aún más. ¿Por qué? Porque la legislación actual, Fernando, dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Entonces, ¿qué significa eso? No sé. Que no tiene una categoría de persona, de ser humano. Eso es lo que explicaba la gente del oficialismo. En cambio acá, para el oficialismo, en la letra chica, al ponerle la frase ¿quién está por nacer?, ya le están integrando esa categoría. Y para enredar más el asunto, mucho más, que yo creo que ahí tú también me puedes comentar, viene esta información de 200 militantes del Partido Republicano que firmaron una carta pidiendo un referéndum para tener una postura frente al plebiscito del 17 de diciembre. Pero ¿por qué están pidiendo eso? Porque no les gusta la forma que está tomando el proceso, y además apelan al rechazo del día viernes con respecto a que todo ser humano es persona, fue rechazado. Entonces, al final de cuentas termina enredándose entre conceptos jurídicos de protección de las personas frente al Estado, esto no tiene nada que ver con el aborto, y también con respecto a legislaciones de los derechos reproductivos de las mujeres y las 3 causales. Es un enredo que yo creo que lo único que hace es alejar a la gente del proceso constituyente o del a favor. Bueno, otra muestra de que el país está, lo que he dicho tantas veces, que no estamos en una época de acuerdos, porque hay divisiones absolutas entre blanco y negro, y por eso que dije ayer y he dicho en 20 programas que la postura de los que buscan acuerdos es completamente anacrónica y tonta, porque no estamos para eso, y lo vemos todos los días en esto. Ahora, estos conceptos que se han usado son tan abstractos y vagos que efectivamente no sirven para nada. ¿Qué significa por nacer? ¿Significa que vas a nacer mañana, que la guagua tiene 9 meses y ya está empezando las contracciones? ¿Eso es por nacer? ¿O por nacer es cuando se produce en la cópula la concepción, se encuentra un espermatozoide con el óvulo? También es por nacer porque va a nacer en un periodo X, 9 meses,
o 7 según el caso. Entonces no define nada. Tampoco qué es lo que es ser humano o una persona. Parece ser que el oficialismo considera que un feto no es una persona ni un ser humano. Así es. Yo pensaba en un tiempo así también, y creo incluso, produciendo una enorme molestia, lo dije abiertamente en un programa de televisión, de que al principio no era más que una masa de células sin forma, sin cerebro, sin nada, y que por lo tanto, aunque tuviera forma humana, no era un ser humano. Pero como yo cambio mis ideas según las nuevas circunstancias, las he cambiado, pero también podrían haberlas cambiado. Entonces este es un tema súper, súper difícil de determinar, porque no hay un referente empírico que te diga, en este momento este feto es una persona, es un ser humano. En este momento no, todavía no, es una masa de células que se están desarrollando. Y por nacer, también, ¿cuándo pones tú la definición de por nacer? ¿Mañana? ¿En 9 meses? ¿En 5 minutos? Entonces, aquí no habiendo referentes concretos, sino que siendo una cuestión puramente interpretativa, volitiva, valórica, como dicen ahora, no hay manera de ponerse de acuerdo. No hay manera. Y para sumar contradicciones, las contradicciones, un grupo, como dices tú, de republicanos quieren rechazar todo, siendo su propio partido el que tiene la mayoría y que tiene los votos, por lo menos en muchos puntos, como en estos que tú mencionaste hoy día. Es un enredo caballo, y el enredo viene de eso, de que no hay puntos posibles de acuerdo. Si es que este cisma nacional, que yo creo que se expresó ayer en el 19 de septiembre, en esta cosa absurda, que era unos saludando a otros, no pudiendo verse unos a otros, esto se manifiesta allí donde tú vayas. Se manifiesta en una discusión en el Consejo Constitucional y se manifiesta en una sobremesa, en una comida de amigos o de familiares. No hay forma de encontrar puntos medios. Y por eso que en la política los acuerdos no tienen mucho sentido. Esto es una cuestión de ganar en las votaciones y punto. No hay otro camino. Claro, voy a decir dos cosas, porque el tema de los acuerdos te traía un estudio que es muy interesante, ¿eh? Pero el tema de el definir la persona, el ser humano, etcétera, me parece que hubiera sido mucho más claro si lo que están tratando de escribir en el inciso primero tiene que ver con el principio, y ahí pocos podrían no estar de acuerdo, con el principio de que el Estado está al servicio de la persona y no al revés, porque desde ahí se desprende prácticamente todos los principios democráticos y no de un régimen totalitario. Y lo que dice el Partido Republicano, no el Partido Republicano, lo que dicen estos 200 militantes que firmaron la carta, y también lo decían otras constitucionalistas, es que el declarar que todo ser humano es persona es entregarle esa calidad en el sentido de que el Estado está al servicio de esa persona y no al revés. El problema es que todo esto lo han llevado al tema del aborto. Y al final de cuentas, esta misma discusión, si uno realmente la analiza, entonces uno debería decir, está correcta, porque esta discusión en estos conceptos que es tan amplia permitiría en un futuro, el gobierno que sea, en el tiempo que sea, discutirlo para poder tener una legislación, seguir con las 3 causales, ampliar las 3 causales, disminuir las 3 causales, no tengo idea. Pero esa amplitud es lo que permite finalmente discutir las legislaciones, me imagino. Entonces, a lo mejor no está tan equivocado. El punto es que lo llevaron a esa zona nebulosa, negra, de los valores, de los derechos de las mujeres, donde el Partido Republicano siempre creo que pierde, finalmente, porque el tema de la derechos femeninos, sobre todo con los derechos reproductivos, es un punto de no retorno. Ahora, a la gente también le hace mucho sentido el tema de no al aborto libre que se propició y que se aprobó en la Constitución rechazada del 4 de septiembre. Me parecía que lo deberían haber hecho más simple con respecto también a la redacción para que la gente lo pueda entender. No es que quieran retroceder las 3 causales, que son violación, inviabilidad fetal, etcétera, sino que más bien también no permitir lo que el 4 de septiembre se trató de aprobar, que era el aborto libre a cualquier fecha, a cualquier momento, y me parece que ahí también hubieran tenido bastante apoyo. Pero este entuerto y este enredo, lo único que hace, como digo, es alejar del proceso. Como digo, es peor que un entuerto, porque, a ver,
puede haber diferencias de personas que ven una equivocadamente y otra correctamente un problema que tiene una solución objetiva. O sea, yo digo que tal multiplicación da tal resultado, tú dices que da otro, pero hay un resultado objetivo que vamos a investigar y podemos llegar a un acuerdo. Aquí son temas de posiciones, de valores y punto. Y eso no se puede dirimir con un raciocinio. Si yo, por ejemplo, voy a poner otro caso, o el mismo, yo digo, ¿qué clase de derechos, cómo se puede hablar de derechos reproductivos cuando aquí se está hablando justamente de impedir la reproducción, de cortar una reproducción? ¿De qué están hablando? La vida es absoluta, aunque te hayan violado, ese bebé debiera vivir, tú no eres dueño del bebé, tú eres dueño de tu cuerpo, pero no eres dueño del cuerpo del bebé. Ya, pongamos que yo planteo eso. Es una cuestión de valores. Luego llega otro y te dice lo que dicen ahora las feministas, que ellas son dueñas del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú puedes encontrar un punto? No lo hay. Es una cuestión de postura. Y las posturas no tienen una solución racional, un argumento al cual, digamos, uno va a llegar a una conclusión y no tiene remedio. Me equivoqué en la multiplicación, tú tenías razón, no tiene vuelta. Entonces, esto no tiene remedio. Y en este tema, y no solo en este tema, sino que en muchos otros más, pasa exactamente lo mismo, que llegamos a lo radical, las posturas básicas de las personas respecto al mundo. Y ahí no hay espacios de encuentro porque esto no es un continuo donde uno puede ir de 0 a 100 o de 100 a 0. Son cosas que están separadas por abismos conceptuales, emocionales, sentimentales, etcétera. No tiene remedio. Entonces lo único que se podría hacer es más o menos lo que tú estás diciendo, dejar las cosas de tal manera que se legisle después sobre eso. Se puede volver a legislar sobre cualquier tema 1.000.000 de veces, y nadie está impidiendo que el día de mañana se vuelva a legislar sobre las 3 causales del aborto y se inventen más o se quiten algunas. ¿Por qué no? Eso forma parte de la vida. Ahora, ponerlo constitucionalmente de una forma o de otra complica bastante, porque ahí estamos en otro plano, la verdad. Oye. Claro, pero porque lo llevaron a ese plano, ¿no? Pero si estamos hablando de que estás protegiendo a una persona del poder del Estado, es decir, que tus derechos inalienables están primero y después viene el Estado, y que el Estado no te los puede quitar, entonces me parece que desde el punto de vista genérico va en la línea correcta. Ahora, el tema del aborto no es solamente un tema de valores, es un tema científico. Si uno ve las discusiones de los médicos con respecto al inicio de la vida, son infinitas. Bueno, También ahí, entonces los países se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Y a veces hay legislaciones que permiten o tienen mayor libertad con respecto al aborto, o a veces, incluso teniéndola, retroceden y la limitan, como lo que ocurrió con la Corte Suprema de Estados Unidos, con respecto a algunas legislaciones del aborto, y que dijo, no, esto no significa que ese precedente se vaya a aplicar en todos los casos, y obviamente para los demócratas fueron un retroceso, pero ¿me entiendes? Es una cosa flexible y son legislaciones que avanzan y que retroceden. Bueno, eso es lo que estoy diciendo, que no tiene esto una definición objetiva, y la ciencia no puede resolverte esto tampoco, porque es una cuestión de valores. Decir, bueno, científicamente, cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, se empieza a producir una serie de fenómenos que son fenómenos vitales de la vida. Entonces uno puede decir, bueno, ahí empezó la vida. Entonces otro puede decir, no, la vida que nos interesa es la vida que lleva al ser humano. Sí, pero ¿cuándo empieza la vida que lleva al ser humano? El bebé adentro de la guata no tiene idea de nada. A los 9 meses o a los 8 o a la semana es lo mismo. Entonces, la ciencia no te resuelve nada, te describe los hechos que van ocurriendo. Pero cómo los valoras tú es una cuestión que entra ahí casi las posturas religiosas, filosóficas, metafísicas. Yo, por ejemplo, soy defensor absoluto de la vida, no mato ni una hormiga. Otro podría decir, eso es una estupidez, hay que matar muchas otras cosas y hay que destruir las demás acá. Bueno, ahí la ciencia no puede resolver eso, no lo puede resolver nadie, es una cuestión de postura. La ciencia no hace milagros, ¿no? Por ninguna parte hace milagros. Oye, por el contrario, complica más. Un chico se metió la ciencia, no voy a hablar de la ciencia porque eso es como algo puro. Se metieron los médicos con el tema de COVID y la vida se medicalizó y las decisiones se medicalizaron y al final fueron pura política. Me refiero al COVID. Y entonces final, ahí también tiene un caso, ¿no?
Al Claro, final, al final en la vida es lo que las personas, los grupos determinan cuál es el mundo y cómo debe ser el mundo y se exacto. acabó. Y nadie te saca de ahí. Y amigos, voy a mi primer bloque. Hay una cosa que sí que es absolutamente clara. Si usted tiene un auto abollado y despintado, no lo va a poder vender a un buen precio porque no, pues se ve mal. Así es que yo le recomiendo que se ponga en contacto con autowolf.cl, ese es el sitio de ellos, para que vayan a su casa a dejárselo la carrocería como nueva, temas de pintura, bolladura, todas esas cosas de carrocería, ya sea porque lo va a vender o porque quiere tener un auto que no se vea tan mal. Autowall.cl en 24 horas en su casa se hace cargo de la carrocería de su automóvil. Póngase en contacto, única empresa que lo hace. Continúo con Torch, se me olvidó sacar, ya, voy a mostrarles la que les muestro siempre. Una vez más, saco mi carterita de abuelita, donde tengo 50 cosas, incluyendo una pistola de 9 milímetros, pero en miniatura. Y ven ustedes lo potente que es esta linterna mínima, que es la que yo más uso. Miren, salvaje, ¿eh? Miren qué Wow. chiquita, miren qué potente. Yo la uso para iluminar. Ilumina más que esas grandes con pilas, fíjate en el jardín. Y miren qué práctica. Uno la apaga, la meto en mi bolsita de abuelita, donde están las chauchas, donde está el rímel, donde está el ruch, donde está todo. Y listo, amigos. Torch. Linternas súper potentes, como ustedes pueden ver, se cargan enchufándolo al computador o a la corriente, o sea, autonomía. Tienen su batería interna, resisten golpe, resisten el agua. No hay nada mejor. Y hay muchos modelos que, les juro, ya mañana les empiezo a mostrar otros modelos nuevamente. Torch. Continúo con Entrena Inglés, que les ofrece un plan para los cabros que están con mala nota en inglés, que les va mal el inglés. No sé por qué, pero hay cabros que les va mal en inglés. Pues eso es la realidad. Un plan especial de 12 clases por 259 lucas para reforzar su aprendizaje de inglés, que es súper importante hoy en día. Si usted no sabe inglés, es como que no supera hablar hoy en día en el mundo. No puede salir, no puede hacer negocio, no puede, o sea, la internet coja, todo mal, todo mal. Hay que aprender inglés, lo mejor desde niño, y ojalá también aprenda los otros 10 idiomas que sabe vuestro servidor. No, no es para tanto. Aprender inglés, amigos, entrenainglés.com. Cualquier consulta, manden un mail a ese lugar. ¿Ok? Ok. Y continúo con Edifito, un software para la administración de edificios que lo abarca absolutamente todo. Es un software muy completo, se está usando en miles de edificios, en los temas de administración, de salarios del personal, cotizaciones, los temas que tienen que ver con la mantención física del edificio, todo incluido en Edifito. Dicho lo cual, volvemos. Pasamos al estudio. Volvemos a Sí, esta maraña, oye, esta esta maraña. maraña, porque mira lo que estuve haciendo una revisión de las respuestas en las encuestas. Y yo creo que la gente espera de la Constitución cosas bastante más simples. Mira, en la CADEM del 10 de septiembre, por ahí, el 81% de las personas dijeron que votarían a favor del nuevo texto si se considera la libertad en educación, salud, pensiones, etcétera. A todo Y lo que el esto, gobierno no quiere. exacto, todo lo que el gobierno y la agenda de gobierno pretende hacer al contrario. Y esto en paralelo a que actualmente el 57% de las personas se manifiestan en contra del texto cuando aún no está. Lo que quiero decir con esto es que si lo llegaran a hacer correctamente, si lo llevan a buen puerto, con algo más minimalista, con menos entuerto, con principios fundamentales sobre la libertad de las personas, la democracia y la separación de los poderes, podría haber una luz al final del túnel. Porque, ¿qué pasa? El oficialismo, y ya lo ha dicho varias veces el Partido Comunista, lo ha dicho de distintas maneras, que el proceso no se cierra acá. Cuando el 60% de las personas en todas las encuestas y más dicen que si se rechaza la Constitución el 17 de diciembre, para ellos el proceso debería cerrarse. Bueno, para la política y para los políticos estas cosas nunca se terminan, como las elecciones, y si tienen que inventar nuevas elecciones y nuevos cargos los van a seguir haciendo. Y esto independiente al daño, y ya les voy a contar por qué, que le sigue produciendo al país tener un proceso constituyente abierto, sobre todo desde el punto de vista de las inversiones. Uno cree que ya está asimilado y no es así. Los inversionistas en el Chile Day en Inglaterra preguntaban
sobre el proceso constituyente y seguían preguntando. Algo que Marcel no puede asegurar. Él aseguraba que ya estaba todo marchando, pero bueno, ya a esta altura que él le cree a Marcel. Pero el punto es que el oficialismo y principalmente el Partido Comunista no ven que este es el proceso constituyente que ellos quieren, no va a ser el texto que ellos quieren y por lo tanto ya están planteando un plan B y sumándose y armando grupos ya para el rechazo. ¿Y por qué digo esto? Por el tema de los acuerdos, Fernando. Hice un seguimiento de lo que tú hablaste en el programa de ayer, porque acá es donde Chile Vamos y me sumo, quizás estoy repitiendo un poquito, pero donde Chile Vamos se equivoca en el sentido de que cree que por negociar con el oficialismo y mostrar que el texto es consensuado, la gente va a volcarse mayoritariamente a votar a prueba. Pero el oficialismo, independiente de esos acuerdos, que nunca van a ser del gusto total de ellos, el oficialismo va a votar en contra de este texto. Por lo tanto, lo que tiene que hacer Chile Vamos y el Partido Republicano es intentar de levantar un texto que sea lo más acorde a los principios que ellos han intentado propiciar y hacerlo minimalista. Por lo tanto, esta cuestión de los acuerdos con la izquierda, efectivamente, a juzgar por los resultados y a juzgar por lo que ellos mismos dicen, es perder el tiempo. Bueno, lo hemos dicho tantas veces que ya llega a ser cansador, ¿no? Que no entienden, que son simplemente necios. Ven una encuesta, y ayer expliqué cómo plantea las cosas la gente cuando se le presenta una pregunta, cómo la interpretan según el caso. ¿Le gusta la paz o la guerra? Me gusta la paz. Como le preguntaron a Zelensky, hoy día estuve viendo unas entrevistas que le hicieron a Zelensky, el presidente de Ucrania. Entonces llegó un periodista norteamericano, siempre dispuesto a regalar tierras ajenas, y usted estaría dispuesto a un compromiso entregando territorio. La palabra que usó en ucraniano no es la que le pusieron ahí, es el equivalente a lo que ustedes ven pintado en las paredes, más o menos. No sé si tienen clara la película. Claro, una cosa es querer la paz en general y otra cosa es querer que a uno le bajen los pantalones para tener la paz. Pues no, ahí sí que no, ¿no es cierto? Eso es lo que no entiende el Chile Vamos, no quiere entender que la gente no está disponible para transacas que le abran la puerta a la izquierda. ¿Y por qué? Porque la izquierda misma se puso en una posición extrema. En otros tiempos uno le habría abierto la puerta a la izquierda. La Concertación le abrió la puerta a la izquierda, a los socialistas, eran parte del gobierno, ¿no es cierto? Pero no eran los socialistas que estaban clamando por echar abajo el modelo. Todo lo contrario, se aprovecharon y algunos se enriquecieron con el modelo. De hecho, toda esta gente son hijos, nietos, sobrinos del modelo, todos ellos. Entonces, exacto. Esto de los acuerdos es falso y es una estupidez. Y me parece a mí que Evelyn Matei anunció en una entrevista por ahí de que irían a una tercera propuesta constitucional si falla esta. O sea, ahí sí, yo te digo, se les viene la casa abajo a los políticos. O sea, ahí simplemente los tiran por la ventana. No sé quién, pero alguien los tira por la ventana. Así es, la última encuesta Criteria decía, en la interpretación del director de Criteria, porque algunos lo interpretaron distinto, que si este proceso constituyente termina en un rechazo y fueran a un nuevo proceso, la clase política completa sería castigada. Pero te quiero agregar más cosas a lo que tú dijiste, porque estoy segura que tú no leíste este estudio, pero dice precisamente lo que dijiste en el programa de ayer, Fernando, con respecto a los acuerdos. Mira, a todo esto, hay gente que se olvida que la última CEP, que es la encuesta más grande en Chile, con el muestreo más territorial, más grande, además es presencial, el apoyo a los acuerdos cayó un 20%. Y en una de las criterias también cayó un 13% entre quienes creen que acordar visiones distintas solucionan los problemas del país. Y el tema de los acuerdos surge ¿por qué? Por un análisis muy básico, muy simplista, que creo que está equivocado, que tiene que ver con porque esto todo tiene que ver con las elecciones. Las elecciones se ganan por el centro, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que hemos escuchado tanto eso? Las elecciones se ganan por el centro. Entonces, ¿qué significa para la clase política simplista ir por el centro? Llegar a acuerdo. Ya no hay centro. ¿Cuál centro? Exacto. No hay centro. Entonces, te quiero presentar el estudio porque esto es exactamente lo que tú hablabas ayer, no sé si exacto, pero lo complementa, en una entrevista que le hicieron a Mark Titelman del Pew Research en Estados Unidos, que analizó entre el año 2016 y el año 2022 las posturas de los republicanos y los demócratas,
donde el porcentaje de republicanos que afirmaba que los demócratas eran deshonestos, lo peor de lo peor, aumentó a 72% de un 45%. Y al revés, la postura de los demócratas hacia los republicanos, la postura negativa y más polarizada, a un 64%. Entonces, en este estudio, que también se basa en un libro, siempre se ha presentado que la polarización o la división está establecida o concentrada en las élites o en la política. ¿Por qué? Y acá viene lo que tú decías. Porque los estudios de opinión o las encuestas muestran que cuando se le preguntaba a los ciudadanos sobre distintos temas de políticas públicas o de posiciones ideológicas, la tendencia de la gente es a escoger posiciones intermedias, valores intermedios en esos estudios de opinión, a diferencia a veces de la clase política o de los políticos. Entonces, de una manera muy simplista, se cree que el problema de las polarizaciones o de estas posturas extremas simplemente son de los políticos y que la gente en sus casas o la ciudadanía no tiene ese problema. Entonces, para solucionar esto, simplemente los políticos se tienen que poner de acuerdo. Bueno, varios libros han salido en Estados Unidos diciendo que esta narrativa es de la ciudadanía moderada es falsa. Estamos hablando en estos tiempos, que hay una polarización afectiva, la llaman, en la ciudadanía, que no tiene que ver con izquierda-derecha, principalmente, a veces sí la tiene, pero que mayoritariamente tiene que ver con una fuerte identificación con cierta postura, y que la ciudadanía también tiende hacia esa polarización y que los políticos no están leyendo aquello. Bueno, yo no he leído ese estudio que tú dices, ni siquiera sé cuál estudio es, no me has dicho cuál es ni cómo se llama. Pew Research, te dije, pero de la razón de que haya una coincidencia entre ese estudio y lo que yo digo es simplemente de que la realidad impone sus resultados a quien la mira un poquito nomás, pues, si eso es todo. Y no hay que ser un genio resplandeciente para darse cuenta que cuando a una persona se le hace una pregunta o se le pone una situación, su proceso mental de conceptualización depende del contexto. Entonces, por eso que puse el ejemplo de paz y guerra en general, y luego paz y guerra cuando estás en guerra. Cuando estás en guerra, la pregunta paz y guerra no tiene sentido. Ahí la pregunta es, ¿ganamos o no ganamos? ¿Vamos a ganar o no vamos a ganar? Eso es la pregunta. ¿Quiere usted perder? ¿Quiere usted paz a cambio de su territorio y que le pasen por encima y se lo forniquen? No. Entonces, la pregunta de paz y guerra no tiene sentido. Y eso es lo que no entienden o no quieren entender, porque los políticos viven en ese mundo donde de lo que se trata es precisamente de llegar a acuerdos muchas veces, no siempre, y mantener ciertos parámetros comunes de convivencia que les permiten subsistir como eso que llamamos clase política. Pero la población, aunque parezca que no es ni chicha ni limonada, tiene posturas sobre distintas cosas porque la realidad los ha llevado a eso. En Chile la izquierda nos llevó a eso. Hasta el más complaciente ciudadano, de esos que dicen todo me da igual, yo no voy a votar porque voy a seguir igual, hasta ese ciudadano, si tú lo arrincones y le dices, mire, vamos a quitarle su plata porque va a ir un fondo común de sus cotizaciones, o le dice, usted no va a poder educar a sus chiquillos en el colegio que usted quiere, sino que esto lo va a determinar el Estado. Bueno, esa misma situación te pone a ti en una posición de tomar definiciones, pues. ¿Cómo no se dan cuenta la señora Matei, el señor Macaya y todos los demás genios resplandecientes a la derecha? No se quieren dar cuenta, esa es la explicación. Y siguen con eso que el país por el medio. Ese país ya no existe y no es por gusto de uno, simplemente no existe. Hay otros, fíjate, que se niegan a ver la realidad porque les da miedo la realidad. Porque claro que es angustioso vivir en un país polarizado, pero es la realidad, pues. Es como que es como los ucranianos, están en guerra. Bueno, eso es lo que están, pues, y tienen que vivir en función de eso y tomar decisiones en función de eso. No les sirve intentar crear, digamos, engañarse que no están en guerra, que estas bombas que están cayendo son juegos artificiales. No, esa es la realidad que viven, y nosotros vivimos esa realidad ahora, y hay que tomarla en cuenta, hay que considerarla para las decisiones, y no seguir pensando en un Chile que ya no existe. Claro, ahora, todo esto también está respaldado porque Evelyn Matei ha estado subiendo la encuesta como la política mejor evaluada, y José Antonio Kast se ha ido quedando atrás. Va a bajar. Pero, acuérdate, va a bajar.
hay ciertas coyunturas que son importantes que uno no puede analizar las situaciones así. ¿Tú te acuerdas cuando Yanna Proboste salía en los primeros lugares simplemente porque llegó a un acuerdo económico en la época de pandemia, representando al Senado con Sebastián Piñera, y era la política mejor evaluada y salió última en las primarias de la oposición? ¿Te acuerdas cuando Pamela Giles, que estaba a favor de los retiros, también salía dentro de las políticas mejor evaluadas? Entonces hay que tener cuidado con la encuesta. Y efectivamente en este momento José Antonio Kast está en la política diaria porque está involucrado en el proceso constituyente, que no tiene mucha simpatía con la gente y sale todos los días hablando, que es distinto a Evelyn Matei, que está en un palco mirando este proceso como opinóloga, apoya a algunos, apoyó a los consejeros que se abstuvieron, ¿sí? Y ella debe haber dicho, bueno, me subí en la evaluación porque apoyé justo a las personas que no apoyaron la enmienda constitucional de los republicanos, que era extrema y identitaria. Eso es una torpeza increíble. Increíble, Nicole. Sí, dale, sigue nomás. No, decía que en general cuando empiezan a subir en las encuestas como aprobación o política con mejor futuro o con mejor imagen, etcétera, empiezan a analizar lo que van haciendo en el día a día de una manera muy circunstancial, sin mirar la pradera grande. Entonces después se terminan equivocando. Torpeza pura y simple de esta gente que tiene una inteligencia muy mediana y mal acostumbrados por la política. No se dan cuenta que cuando llega el momento de las elecciones, o sea, llega el momento de los que hubo, todo se reinterpreta de nuevo, y entonces ahí lo que se valora es la persona que tiene una postura clara en un sentido u otro. Y estos que tratan de apostar con estas astucias de corto alcance miope, estas astucias miope del día a día, esos son barridos del mapa, como le pasó a la Proboste, como tú mencionaste. Pero no se dan cuenta de eso porque han vivido toda la vida con esos paradigmas políticos, mirando eso que llaman la calculadora electoral, y se creen inteligentes, ¿eh? Eso es lo divertido. Y no ven más allá de sus narices. No se dan cuenta de las transformaciones psicológicas, lo que yo llamé los movimientos tectónicos en la política, y que por Dios que le chunté, ¿no? Bueno, lo mismo acá. Cuando llega el momento de los que hubo, esas personas que aparentemente la están apoyando, no la van a apoyar, van a decir, esta mujer, yo lo estoy viendo ya en mail que me llega, esta mujer ya empezó a convertirse en ni chicha ni limonada, ya empezó el jueguito de estar bien con el Dios y con el diablo, entonces pierde confianza y se desmoronan, y se va, te lo aseguro. Te hago aquí no, yo sé que tú no vas a apostar contra mí porque piensas igual. Evelyn Matei va a perder puntos en las próximas posturas, en las próximas encuestas, por este motivo. Así va a ser. Difícil misión, porque efectivamente es la futura candidata mejor posicionada de Chile Vamos, ahora, que Republicano de Chile Vamos, ahora, que podría hacer una campaña para poder ganarle a José Antonio Kast en las presidenciales, desde el punto de vista de la derecha. Y entonces, ¿cómo se diferencia? Porque no puede ser lo mismo que José Antonio Kast. ¿Cómo se diferencia Evelyn Matei de la UDI, de un José Antonio Kast? ¿Qué planteará? ¿Qué puede plantear una Evelyn Matei de la UDI para hacerle frente a José Antonio Kast? Muy difícil. Bueno, eso es problema de ella, efectivamente, pero en todo caso, con la línea que tiene que seguir, ya sea porque no tiene otra o porque le gusta, no es esa la cuestión. No es ese el tipo de... Faltan 2 años. O sea, que saca con tener ahora unos cuantos puntos más porque fíjate, por no hacer nada, por estar con alguien que no hizo nada, que se abstuvo, o sea, por la nada, no por una proposición, sino que por una falta de proposiciones. ¿Qué significa eso para 2 años más cuando vengan las elecciones presidenciales y quizás en qué estado va a estar el país? ¿Cómo no se les ocurre hacer un poquito de proyección? O sea, oye, si esto no requiere ser Nostradamus, esto es una cuestión tan evidente. Bueno, allá ellos. Vamos a mi próximo bloque comercial. Puros productos y servicios para su utilidad, como usted lo va a verificar de inmediato. Por ejemplo, si usted tiene una empresa, chica, grande, de lo que sea, tener un software financiero de primer nivel es fundamental. Y es lo que ocurre con Kame ERP, que sirve para todos los elementos básicos que tienen que ver con la
contabilidad, en las finanzas, administración de un negocio. Ver si están ganando, perdiendo plata, cuánto deben los clientes, quiénes deben, facturas electrónicas, revisión de estado financiero, control de stock, procesar remuneraciones, 1000 cosas más. Kame ERP, póngase en contacto, amigo, no siga manejando su empresa a la virulí, porque esas son las empresas que joden rapidito. Continúo con kmmillas.cl, el sitio donde le van a comprar sus millas acumuladas por sus vuelos. Atención, Nicole, las millas que usted haya acumulado, si no piensa viajar la próxima semana otra vez, pegarse un tremendo viaje, si no es el caso, venda sus millas en kmmillas.cl, pagan bien, y usted no crea que puede guardar sus millas. Atención, Nicole, no puede guardar sus millas mucho tiempo, las empresas aéreas las borran, y usted se queda ahí, sonó, kmmillas.cl. Continúo con compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar oro y plata en su forma física, metales preciosos, en lingotes, que yo les he mostrado. Por ejemplo, ahora les muestro nuevamente, después de mucho tiempo. Este es un lingote de plata. Este es 1 kilo, bien pesadito, 1 kilo. Plata prácticamente pura, casi 100%. Esto yo lo tengo en mis manos, si fuera mío, no es mío. Entonces esto tiene un valor que no cambia, pase lo que pase. Y si yo me muevo, me cambio país, me voy por otro lado, y tengo esto, alguien me lo va a comprar y yo tengo entonces una póliza de seguro. Y por acá adentro tengo uno más chiquitito, pero se los muestro mañana, el de oro. Así es que compreoro.com. Y termino este bloque con los abogados Salinas y Ojeda, un bufet especialista en temas civiles, que son la mayoría. Son especialistas, muy buena tasa de éxito. No se ponga en manos de cualquier abogado que le recomendó la tía Peta. salinasyojeda.cl. Bueno, ¿qué más? Nos vamos a la gira del presidente Boric a la Asamblea General de la ONU número 78. Yo debo reconocer que cuando sale de gira, y sobre todo en estas asambleas, a mí me da un poquito como de... A mí me da plancha. Guata, ahora cruzo los dedos, porque, a ver, mira, ¿qué decir ahora? Claro, a lo largo de la historia democrática de nuestro país, hay gente que pudo haber votado por Eduardo Frei y no, por Lagos no, por Piñera no, por Bachelet incluso y no, pero cuando salían fuera del país, mal no lo hacían. Por último, caían bien, decían las cosas correctas, a lo mejor no decían nada muy importante, pero nos representaban bien. Bueno, para mí este es el primer presidente que tengo que cruzar los dedos, mirar sus discursos un poquito con el volumen bajo para no escucharlo muy fuerte por si mete las patas, y uno lo hace así como con un poco de pudor. Bueno, no sé qué está diciendo en este minuto mientras grabamos, Fernando, porque justo ahora está exponiendo en la Asamblea General, pero tuvo actividades durante todo el día y sí sabemos cuáles son los ejes de su viaje. Y acá es cuando uno dice, cómo, por Dios, Chile cómo se va quedando en temas que ya ni siquiera el mundo los tratan como prioritarios. Un Chile necesitado de inversiones, necesitado de desarrollo y necesitado de volver a levantar su imagen. Bueno, el presidente Boric decide que su viaje a esta Asamblea General de la ONU y toda la ronda de entrevistas y de reuniones bilaterales, además, va a viajar a Washington, no solamente se va a quedar en Nueva York. El foco va a estar en los 50 años del golpe, que ya me da pudor, homenaje a Salvador Allende, aprovechando que viene de los 50 años del golpe. Va a haber una conmemoración del asesinato de Orlando Letelier, foco en los derechos humanos y, por supuesto, en el medio ambiente. Entonces, cuando uno lee esto y uno dice, de nuevo, ¿ustedes se acuerdan que el año pasado en esta misma asamblea habló que en Chile se violaban los derechos humanos? O sea, el propio presidente que nos tiene que representar y nos tiene que representar bien y dejarnos lo más arriba posible, en su discurso no solamente encumbró, ensalzó, levantó y reivindicó la figura de Salvador Allende el año 2022, sino que además habló de las violaciones en octubre del año 2019. O sea, miren, pedazo de presidente que tenemos que nos representa. Bueno, yo dije, ya que terminó los 50 años, me imagino que va con una agenda robusta. Bueno, ya lo escucharon. El eje está en el cambio climático, que ya me voy a referir a esto porque es importante desde el punto de vista de
los objetivos y cómo esta agenda de cambio climático no tiene nada de neutra, no tiene nada de ingenua, es pura política, puro poder económico y pura politiquería finalmente. Bueno, y foco en los derechos humanos. Entonces, Fernando, como te decía, en este minuto mientras grabamos, está exponiendo, no puedo escuchar, No, ojalá. y no sé si tengo ganas de escucharlo, lo voy a escuchar por ejercicio profesional. Chuta, Tampoco sé si hay mucha gente, porque tú sabes que cada vez que hablan los presidentes, le va mucha gente. hay presidentes que convocan a una gran multitud y se llena el hemiciclo. El presidente Biden generalmente lo escucha porque es el presidente de Estados Unidos. Eso. A Zelensky lo escucharon y lo aplaudieron. A Bukele, este presidente que todo el mundo lo critica, que los derechos humanos, bueno, se paró al frente de la Asamblea General y dijo, bueno, yo con orgullo puedo decir que El Salvador dejó de ser la capital de los homicidios y hoy somos una de las capitales más seguras. Lo aplaudieron por sobre otros presidentes como el presidente Petro, que cuando entró a la Asamblea a hablar salieron más de la mitad de las personas. Entonces, ahí uno se va viendo cómo está los presidentes en su apoyo, los países en su apoyo y lo que generan esa figura. Lo que hizo el presidente Boric, para que lo comentemos, antes de este discurso general, fue presentarse en la cumbre de acción climática de las Naciones Unidas. Porque tú sabes que las Naciones Unidas, que dejó de tener algún poder sobre los países con respecto a las democracias, las interferencias y los principios de la Carta Democrática que ni siquiera se cumplen, bueno, ahora siempre habla de la acción climática como, chuta, ¿qué digo? Como para que me tomen en cuenta, como para estar del lado correcto. Bueno, la acción climática. Entonces los políticos cuando se retiran o quieren volver, hablan de la acción climática. Bueno, el presidente Boric, como cree que está del lado correcto, da y le da con el medio ambiente, y entonces en esta cumbre de acción climática, como él necesita un enemigo o señalar con el dedo, entonces dijo que... Las multinacionales. Exacto. Hay un sector minoritario de la sociedad, pero muy poderoso. Ustedes saben que este grupo político que llegó a la moneda siempre se pone desde el lado de que son víctimas de alguien mucho más poderoso que ellos, que Bueno, mueve los hilos de la vida de las personas. Dice, este grupo poderoso que no se somete a estos debates, no respeta las reglas democráticas, yo no sé a qué se refiere con eso, no alcanza acuerdos multilaterales, por lo tanto las multinacionales y capitales financieros internacionales que no siguen los estándares democráticos, ahora nos pasamos a otra cosa, ya es hora que reaccione. Entonces apuntó a las multinacionales y a los capitales financieros. Cuando tú ves la historia, ahí con esto termino, cuando tú ves la historia de cómo ha transcurrido el tema del medio ambiente, hoy en día, voy a hablar de hoy en día, pero esto viene hace muchos años atrás, décadas quizás ya, el tema del medio ambiente está principalmente orquestado por capitales financieros y multinacionales. Es todo lo contrario de lo que está diciendo el presidente Boric. Efectivamente, un grupo muy poderoso de multinacionales y a través de grandes capitales internacionales que son orquestados a través del Foro Económico Mundial, han decidido lo que pueden y lo que no pueden hacer las empresas y las legislaciones que pueden o no deben tener los países. Y regulando ciertas industrias o regulando el destino de la economía es que ellos mismos se han hecho más poderosos. Entonces, todo lo contrario de lo que plantea de una manera muy naif, muy ingenua, muy básica, muy setentera el presidente Boric con respecto al medio ambiente. no, yo no diría setentera, yo diría tontera. A mí me da vergüenza ajena a Boric. Me da vergüenza ajena a él y todos los demás, porque no es él solo, si él es uno de otro, son legión estas personas. Es el lenguaje que yo escuchaba de cabros chicos, solo han cambiado un poco las palabras. Antes no se usaba la expresión multinacional, se hablaba del imperialismo, cambian un poquito las palabras, pero es el mismo lenguaje, los buenos, los malos, las venas abiertas de América Latina, los grandes poderes, la explotación del hombre por el hombre, siempre las mismas estupideces, y él está medio a medio en ese mundo semántico, no tiene inteligencia, Boris es un hombre sin inteligencia,
es un hombre sin conocimiento, es el típico cabrito que se crió en los años 90, por ahí, se crió en un sistema educacional que ya se estaba derrumbando, se crió viendo televisión, después metido todo el día en el internet, después con el WhatsApp y con la cuestión y con el TikTok y con todas esas huevadas. Ese es el tipo de jóvenes que votaron por él y que llegaron al poder con él. Entonces uno no les puede pedir mucha inteligencia porque no la tienen. Entonces lo más que pueden hacer es repetir estas cosas de corrido, aprendérselas de memoria, como antes de cabros chicos nos aprendíamos los poemas de María de Pablo Neruda o de alguno de estos señores. Entonces piececitos de niños azulosos de frío, la Gabriela Mistral, y repiten que las multinacionales, que los grandes poderes, que no son democráticos, y no veo en qué sentido una multinacional se puede medir en términos democráticos o no, en primer lugar. Exacto. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, ahí se ve la falta de inteligencia de Boric. Si eso es lo que es. Si finalmente cuando tú pones en un puesto directivo a una persona, digamos, sin talento, se va a notar. Van a producirse estropicios, digamos, de todo orden, y como mínimo vamos a pasar mucha plancha, porque por Dios, ¿cómo lo deben evaluar en el mundo donde se mueve ahora? Porque ahí lo puso la horda, la patota, la patrulla juvenil que votó por él, y los viejos senectos y ya con decadencia acelerada que votaron por él también. Entonces, mira, la única cosa que me consuela es que le quedan 2 años a este gallo. Porque por supuesto que los van a sacar, pero en volandas a todos ellos, la izquierda va a desaparecer del mapa, les doy ese pronóstico de todas maneras. No van a poder hacer su revolución, van a dejar la cagada nomás, más de la que ya está, y luego los vamos a echar. Eso es. Pero vamos a hacer lo que me acuerdo una vez, tú eras muy cabra chica, quizás no habías ni nacido, pero una vez llegó un CEO a la Coca-Cola, Nicole, que se le ocurrió que la Coca-Cola tenía que ser color transparente. No sé si te acuerdas de esa historia. No. Se fue a la cresta, las acciones de la Coca-Cola, fue un desastre. Lo sacaron a patada, lo tiraron por la ventana del edificio, digamos. Era un hispano, era un tontón, pero ya a todo dar. Bueno, cuando hay un CEO poco inteligente, hay que pagar los costos después, pero el país va a seguir viviendo finalmente, vamos a recuperarnos, vamos a reconstruir, vamos a reparar y vamos a sentir como cuando uno despierta una pesadilla y dice, ya se acabó esta cuestión. Claro, ahora 3 cositas con respecto a la presencia del presidente Boric y la comitiva y lo que dijo en relación a esto. Yo voy a dar la otra cara a la moneda, porque el presidente Boric, tú sabes que le gusta como apuntar y como que soy fuerte. Entonces dijo, es hora de someter a estos grupos de capitales financieros y de las multinacionales, es de someterlos a la voluntad de la comunidad internacional. Y habló del greenwashing. Y yo lo voy a presentar el greenwashing de distintas maneras. El greenwashing es un concepto que se ha estado levantando hace muchos años con respecto a que las empresas se suman a y los capitales y los fondos se suman a este tema del medio ambiente como para tener una imagen positiva. Y yo creo que a esta altura el greenwashing no es de las empresas, porque las empresas están tremendamente amarradas por las legislaciones medioambientales a un nivel en que uno ya nota que las legislaciones medioambientales no tienen nada que ver con el medio ambiente, tienen que ver con controlar la economía, que son cosas distintas. Para mí el greenwashing hoy tiene que ver con los políticos. O sea, el mismo presidente Boric, que no tiene mucho que decir, que tiene una agenda muy básica y que tiene a Chile parado en sus inversiones, cada vez que habla del medio ambiente, acuérdate que su gobierno es de política turquesa, que todavía nadie mucho entiende, la protección de los océanos, y finalmente nadie lo critica por esto, porque ¿quién puede criticar estar en contra de cuidar el medio ambiente? El problema es que la bajada de todo lo que proponen no tiene tanto que ver con eso. Por lo tanto, para mí hoy el greenwashing no es de las multinacionales, no es de las empresas, ellas tienen sus propios otros problemas y siempre han sido un factor de poder. El greenwashing hoy es para los políticos. ¿Qué es lo que hizo Al Gore cuando se retiró? El Capitán Planeta. ¿Qué es lo que hace Obama? Hace documentales por el mundo hablando de los parques nacionales. Incluso Joaquín Lavín, que se escapó a España, habla de la economía verde y todo. Todos los que quieren caer bien hablan de esto. Por lo tanto, el greenwashing, dejen de hablarlo como si fuera algo de la empresa. Hoy el greenwashing es para un sector político. Ahora, justo ahora en Nueva York, Fernando, tú a propósito hablando de
de que quedan 2 años. Este es el ambiente del progresismo. Es decir, quizás voy a cambiar un poquito la mirada del principio, porque yo la mirada de la presencia del presidente Boric y la comitiva chilena, desde la mirada de una ciudadana chilena, yo por lo menos, y desde mi periodismo. Pero él allá está en su salsa, está lleno de reuniones con respecto al cambio climático, se juntó con Justin Trudeau, del primer ministro de Canadá. Por lo tanto, en realidad, si uno lo ve desde el punto de vista de lo que se ha convertido este organismo multinacional, la ONU, al final es un poder del progresismo y de algunos, efectivamente, Bueno, sí. capitales financieros, como dice Gabriel Boric. Sin duda que Boris no es el único, ni los tontones de acá son los únicos. Esto es una oleada ideológica mundial que tiene sus similares en el pasado, en otros periodos históricos. También hemos visto oleadas, por ejemplo, en Europa del siglo XIX, después de las guerras napoleónicas, la onda liberal. Yo de eso estoy estudiando ahora, es muy interesante, la onda liberal, todas las formas que tomó, todos los idiotismos que produjo, todas las desastres que produjo, cosas buenas también, pero obviamente que toda idea, cuando se convierte en un movimiento de masa, en un movimiento masivo, se convierte en una caricatura de la idea, se simplifica, se distorsiona, se convierte en un ismo, se convierte en un idiotismo. Y así funciona la humanidad, y por lo tanto no hay ninguna novedad que sea la canción que están cantando todos en todas partes del medio ambiente, y no tienen idea, por ejemplo, que el cambio climático no es necesariamente producto de las acciones humanas, como ellos creen, sino que tiene que ver con factores lamentablemente totalmente fuera de nuestro control, que tienen que ver con el planeta como tal, que nos da poca pelota a nosotros, y lo que sucede con el Sol. ¿Han mirado un poquito lo que está pasando con el Sol últimamente? ¿No? Echen una miradita ahí, hagan un poquito de ciencia en vez de escuchar frases vagas sobre el medio ambiente. Bueno, pasa siempre. Lo idiotismo es lo más, como decía mi padre, si los hueones volaran nunca veríamos la luz del sol, y eso vale para todos los países. Amigos, voy a mi último bloque antes de que sigamos con unos minutos más con Nicole. Fastmark, una empresa chilena que se dedica al embarque aéreo y marítimo de Estados Unidos, carga internacional de todo tipo, no solo para empresas, grandes cargamentos en un barco con una container gigante, sino que también, si usted compra algo en una tienda en Estados Unidos, un anillo de compromiso, un reloj, lo que sea, y quiere que se lo traiga Fastmark, se lo van a traer. Tienen el servicio courier, así como tienen el transporte en gran escala. Fastmark, ahora con una sucursal en Puerto Varas. Continúo con madamepatriciastocker.com, una empresa donde se dedican un grupo de profesionales a registrar su marca comercial, y una vez que está registrada, defenderla, renovarla cuando corresponde, y para que usted esté tranquilo como estoy yo ya con el Villegas, para que sepan, nadie me puede disputar en la Vía Láctea el Villegas. Es mío, y de nadie más. La pelota es mía. Sigo con miclimo.com. Les recuerda que está en este momento con una campaña que significa que la instalación de los equipos en su casa tiene 5 años de garantía. 5 años, nadie más entrega ese beneficio. miclimo.com. Sigo con Hey, el corredor inmobiliario que todavía, dado sus métodos muy especiales y el tremendo compromiso, porque trabajan 7 días a la semana, esta gente, logran vender donde otros no. Así que si usted tiene una propiedad media estancada por ahí, póngala en manos de Ángel Hey. Y termino con Remodeling, una empresa de remodelación o remodelamiento, diríamos mejor, de casas y departamentos a cargo de profesionales del piso, de los parqués, los cambios, los arreglos, profesionales de los muros, de la pintura, de la mantención, los muebles de cocina, reconstrucciones interiores a cargo de arquitectos. Todo bien hecho y absolutamente accesible, estimados amigos. Remodeling. Y nos quedan como 3-4 minutos. Sí. Mira, con esto podemos ir también hablando de otras cosas de la Asamblea General. Para finalizar el capítulo de Chile, a mí me parece tremendamente relevante tener claro lo siguiente. Un país que necesita inversiones y levantar su imagen, porque hubo una revuelta, una insurrección en el año 2019 que
ahuyentó los capitales, que no le dio credibilidad a Chile, que por primera vez la gente dijo, bueno, ¿qué le pasó a Chile? Y los capitales han estado saliendo y no han estado entrando, con un gobierno que tiene una agenda que no es pro inversión, pro empresario, pro éxito, digámoslo así. Bueno, hay cosas que se contraponen. Entonces, si el presidente Boric va a la Asamblea para hablar de los 50 años del golpe, mostrando un país dividido, para hablar de Salvador Allende, cuyo programa de gobierno eran las expropiaciones, y él levantando la imagen de Salvador Allende y presentándose prácticamente como un continuador de él. ¿De qué manera Chile puede atraer inversiones y decir que somos una democracia sólida si vuelve a hablar de que estamos divididos a 50 años del golpe? Yo leía la prensa extranjera para el 11 de septiembre y los titulares eran las declaraciones del presidente Boric con respecto a las democracias. Un país que tiene una democracia que funciona no está todo el día hablando de la democracia. ¿Por qué el presidente Boric habla todo el día de la democracia si nosotros funcionamos, se supone, ¿no? Tenemos elecciones, tenemos la separación de los poderes. Es decir, es un país que no debería estar hablando todo el tiempo de la democracia. Sin embargo, el presidente Boric en su discurso, con esta obsesión que tiene de la democracia, que al final lo único que hace aparecer es que esconde al final nociones más, digamos, totalitarias, porque un demócrata no habla todo el día de democracia, ¿no? Bueno, así no vamos a traer inversiones. No se puede hacer una cosa y hacer la otra. You can't have the cake and eat it. Si se presenta así en Estados Unidos, ya sea en la Cumbre de la América del año pasado, nuevamente acá en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Chile está condenado a seguir cayendo en inversiones y eso significa menos desarrollo. Así es, señoras y señores, ustedes los que votaron por, como algunos que yo conozco, que ya no los puedo ver ni en foto, gente que yo creía inteligente, que votaron por Boric, porque tú sabes que lo que pasaba con Kast, iban a invadir Polonia el otro día, tú sabías, ¿sí? Iban a declarar la... Bueno, muy nazi, sí. Bueno, yo conozco muchas de esas personas que votaron por Boric que están ahora en la ruina. Perdieron su trabajo, perdieron su empresa, perdieron sus arriendos, perdieron todo. Se jodieron por huevones. Y lamentablemente otros que no estaban con Boric son arrastrados. Ese es el problema, es como una cordada de montañistas. Se cae uno, se caen todos. Pero nos vamos a poner de pie, vamos a sacar a esta gente en algún momento, vamos a recordar a todos estos tipos como una pesadilla, como un momento en que el país parece que en estado de ebriedad eligió a una manga de tontones, porque eso es lo que son, digamos las cosas por su nombre. O sea, un presidente que va a hablar de alguien que ni siquiera ¿de quién está hablando? Deben decir lo que se quedaron en la Asamblea. Salvador Allende, ¿quién es ese tipo? ¿De qué está hablando este hombre? ¿Por qué no habla de Malcor, del Pon también, po? O del, no sé, ¿de qué diablo podría hablar del Carlos V, del rey Carlos V? ¿Por qué no habla de Julio César? No, porque no sabe que existe. No, bueno, señores, señoras, paciencia. En este momento hay que tener paciencia y los señores políticos de la derecha ya no digo más porque ya sabemos que no tienen remedio. Los señores de la Chile Vamos no tienen remedio, lo han mostrado una y otra vez. Y hay que todavía dar gracias a Dios que votan algunas cosas correctas, pero en cualquier momento están con esto de cómo es el país por el medio. Por Dios, que son... Ahí te los acuerdo. El país por el medio. Mira, sí. Yo te voy a decir otra cosa. Por el medio se los van a yo te voy a decir que comer. Voy a hacer la frase de alguien que no es mía, en todo caso, pero me hizo todo el sentido. Chile ha tomado muy malos caminos, no por falta de acuerdo, sino que por llegar a muy malos acuerdo. Y creo que eso ha resumido en parte el camino negativo que ha ido tomando Chile. Eso es. Señores, no lleguemos a acuerdo. Ganemos. Eso es la cuestión. Ganemos con la postura que nos parece la correcta. Así como ellos quieren ganar con la postura que a ellos les parece la correcta. Bueno, veamos quién gana. Pero no pensemos más en acuerdos, no nos debilitemos con los acuerdos, no le entreguemos ni un centímetro de ventaja con los acuerdos a esta gente. Y amigos, se acabó. Ahora tenemos por un tiempo a Nicole con nosotros, no sabemos cuándo va a ser su próxima... No te estoy pelando. Obligación. Bueno, ya tienen a Nicole y la tendremos por mucho tiempo más, por supuesto, todo el tiempo que este programa exista. Así es que sería todo, estimados amigos, muchas gracias.
Nos estamos viendo mañana. Chao, chao.